Denera, botoak 707. Horietatik, hautagaigoari baiezko botoak 655. Ezezkoak 50. Zuri 21. Baliogabeak 1. Hautagai zerrendak baiezko 655 botu lortu dituenez, honek esan nahi du 189,1 lortu duela. Beraz, onartuta geratzen da hautagaigoa eta honetatik aurrera batzorde eragile berria. Zorionak Maien Pertez. Jarraian, batzorde eragilearen aurkezpena egingo dugu. Eta idazkari nagusiari txikiri hitza emango diogu. Izenak entzutean, igo hona mesedez. Eustakio Uranga, Antolakuntza eta Ekintza Sindikala. Leire Txakartegi, Genero, Immigrazio, Lan Osasuna, Euskara Langabezia. Mikel Nobal, Gizarte Politikak, Azterketa Bulego. Joseba Villarreal, Negoziazio Kolektiboa. Michel Akuntza, Nafarroako Koordinazioa. Txema Laiseka, Afiliazioa eta Hauteskundeak. Laura González Txabari, Nazioarteko Harremanak. Xabi Alza, Prestakuntza. Amaia Hierbe, Zerbitzu Juridikoak. Patxi Garrizabala, Komunikazioa. Amaia Muñoa, idazkari nagusi alboko dirutzain iparraldeko arduraduna. Eta Txiki Muñoz, idazkari nagusia. Arratsaldeon guztioi. Mesedez, Nazio Batzordeko jendea gora igo. Nazio Batzordeko jendekideok, mesedez, gora igo. Ez da luzea izango nire interbentzioa. Hau da, gure organizazioaren zuzendaritza. Nazio Batzordea da, elaren zuzendaritza. Erronka geurea egiten dugu. Bihar ere sindikalista, bihar ere sindikalismoa. Lehengo eta behin, eskerrik asko. Nik eta nire eta batzorde exekutiboaren izenean, Patxi, Leire ez dago, bere senideko
zenide bat hilda eta zoritzarrez joan beharra eukidu, Laura, Xabi, Txema, Eustakio, Mikel, Mitxel, Joseba, Amaia Hierbe, Amaia Muñoa, guztion izenean eskerrik asko. Babes honek benetan mundu madarikatu honetan indarra ematen dio sindikatuari aurrera jarraitzeko. Bozketaren emaitzak esan nahi du barruko egoera oso ona dela. Oso kohesionatuta dagoela sindikatua. Eta hori oso garrantzitsua da. Eta barruan daukagun kohesioak ere baimena ematen digu indar guztiak, behar ditugulako indar guztiak erabiltzeko kanpoan, arazoei aurre egiteko. Dena da gutxi. Eta barruan daukagun batasuna oso beharrezkoa da hori egiteko. Eskerrak lehen esan dudan bezala nazio batzordeari. Egoera honetan asmatzea batzutan ez da batere erraza. Batzuetan normala denez ez dugu asmatzen. Ez dugu asmatzen. Edozein kasutan talde lana da gurea, eta talde lan honetan erabakiak hartzerakoan nazio batzordeak garrantzi handia du gure sindikatuan. Talde lan horretan, azken urte hauetan nazio batzordeak asko egin du. Krisiak askotan, pentsatuta geneukan agenda aldatu digu. Lan handia, zeintzu diren lehentasunak, nola aldi berean aurre egin hainbat arazoei, hori guztiak kudeatu behar da, eta horretan nazio batzordeak eragin handia eduki du. Etorkizunean ez du ematen egoera hori aldatuko denik. Jarraituko dute txostenek, enpleguaren suntsiketek, xantaiak, erreformak, guzti horien kontra planteatzen ditugun mobilizazioak. Nazio batzordeak papel oso importantea jokatuko du elan dudari bari. Eskerrak kanpotik beste sindikatuetatik etorri diren lagunei. Batzuetan nazioarteko esparru desberdinetan elkarrekin egoten gara. Elak pentsatzen du foro horietatik haratago harreman bilateralak sendotu behar direla. Ze arazo ditugun, norberak nola aurre egiten dien, nola antolatzen ditugun geure indarrak, ela benetan prest dago aldebiko harremanetan sakontzeko. Nazioarteko esparruan lehentasun bat da guretzat hori egitea. Mila esker ere, iparraldetik etorri diren militanteei. Gehiago begiratu behar diogu iparraldean gertatzen denari. Hala uste duelak. Oso importantea da han gertatzen dena, bai edukietan eta baita prozeduran ere. Iparraldean, elak han egiten den lanean horretan lagundu egin dezake. Eta aldi berean, elak asko egin dezake ere, hegoaldean iparralde ezaguna izan dadila. Gure afiliaziotik hasita. Egiten ari gara. Eskerrak ere, kongresu hau antolatu duen jendeari. Lan bikaina, batzutan oso anonimoa, baina oso beharrezkoa. Oso ondo atera da dena, eta haiek ere eskerrik asko eta zoriona. Bueno. Hemos hecho un congreso, nos ha salido muy bien, el resultado ha sido magnífico y el congreso llama a los presentes a la responsabilidad. No a esa responsabilidad que se nos pide desde el mundo económico y político para que le demos cobertura. No. Nos llama a la responsabilidad individual y colectiva porque tenemos delante de nosotros un reto inmenso. Y como dicen los portugueses, nuestros amigos portugueses, y tuve el honor de estar en su congreso, la loita continúa, la lucha continúa. Aquí
porque sois los congresistas, mujeres y hombres, está el motor de la organización. Y el motor no se puede gripar. El motor tiene que funcionar. Y la gente que es motor en ELA tiene que ser consciente de qué papel representa. Somos nosotros y nosotras. El proyecto de ELA depende de nosotros y nosotras. Y participar en esta coyuntura, en el congreso que hemos celebrado, imprime mucha responsabilidad a los que aquí estamos. Salvando las distancias, ayer nos hablaba Valentín Bengoa, pero salvando las distancias, muchas distancias, una situación similar a la que se vivió en el año 76. En el año 76, cuando se sale de la clandestinidad, hay un grupo de locos y locas que cogen un testigo histórico de una sigla y, sin encomendarse a nadie, deciden hacer un sindicato. Y hacen un sindicato. ¿Y cuál es el misterio de aquella apuesta? La confianza en el trabajo de las personas que lo lideraban, la capacidad de contagio y de ilusionar a militantes en ese proyecto y un proyecto colectivo. Un gran proyecto colectivo. Ese es el secreto. Creyeron en la organización, creyeron en sus fuerzas y ese es el legado que nos han dado en estos momentos. Eso fue ayer, eso es hace 36 años. Hoy, los cambios que hemos analizado en este congreso, los cambios trascendentales que se han producido estos últimos años y que yo no voy a repetir porque lo sabéis hasta la saciedad, colocan al sindicato, al nuestro y a todos, ante un reto impresionante, desconocido, cargado de incertidumbre. El que quiera seguridades que se vaya, no las hay. No hay seguridades. Y, evidentemente, colocado el sindicalismo en ese papel, el sindicalismo tiene que asumir ese reto, lo tiene que lidiar y no puede delegarlo a nadie. O lo hacemos nosotros o no lo va a hacer absolutamente nadie por nosotros. Y la pregunta, y uno se dice, ¿y estamos de acuerdo con esto? ¿Estamos de acuerdo con que somos el motor de la organización? ¿Estamos de acuerdo con que somos militantes de un sindicato con un proyecto colectivo? ¿Estamos de acuerdo en que tenemos que construir un instrumento en una coyuntura en donde hemos dicho la política nos ha dejado muy solos, el capital está muy fuerte y el único instrumento que tiene la clase trabajadora para defender sus intereses es el sindicato? Por eso empezaba diciendo, recogiendo el lelo de la Euskal Herriko Laborantza Ganbara de la asamblea en la que estuvimos el sábado pasado en Ainitxe Mongelose, ellos decían, bihar ere laborari, bihar ere sindikalista, bihar ere sindikalismoa. Hori da, guk esaten dugun bezala, guk esaten dugun bezala, nola ikusten dugun egoera eta zein den gure erronka eta nola egingo diogun aurre horri. Hay que sentir, procurar sentir con el corazón el inmenso empobrecimiento y sufrimiento que generan las políticas que estamos sufriendo y pensar con la cabeza para que el sufrimiento no se quede en la indignación. ¿Indignados tenemos derecho a estarlo? Sí, profundamente indignados e indignadas. Pero si no traducimos la indignación en capacidad organizativa, no vamos a hacer frente al gran poder que ellos están constituyendo. Todo lo que no se traduzca en poder no vale. Y el poder es organización. Y es lo que nos tenemos que meter en la cabeza para ser consecuentes con las ponencias, con las resoluciones que hemos aprobado en este Congreso. ¿Eso qué significa? Que tenemos que perder complejos, que tenemos que salir a la calle y decirle a la gente del mundo del trabajo: organízate, organízate, sindícate, afíliate, hazte fuerte con los tuyos, perder el complejo, salir a la calle y gritarlo, con toda la cara del mundo, porque tenemos más razones que nunca y a la gente hay que darle el instrumento para que tenga posibilidades de defenderse. Hace unos días aparecía una entrevista a un chico que se llamaba Owen Jones en un periódico del Estado. Un joven escritor inglés, desencantado del Partido Laborista, en la larga entrevista terminaba diciendo, le preguntaba al periodista, ¿no cree que muchos jóvenes consideran a los sindicatos una antigualla de la era pretecnológica?
Y él contesta: ¿por qué es anticuado querer que los trabajadores se unan y se apoyen? Magistral. Nosotros y nosotras pensamos igual. ¿Por qué es anticuado hacer sindicato cuando vamos a una sociedad más proletaria? ¿Por qué hay que negarse a organizar a esa gente? ¿Por qué nos vamos a negar si es lo único que tenemos? Lo único que tenemos hacer eso. Es un joven de 28 años, porque hay una cantinela que es que la juventud no se acerca al sindicato. No, si el sindicato está al cabo de su problemática, de la precariedad y de la explotación, si estamos cerca, dando servicio, mirándoles a ellos, a lo que necesitan, evidentemente la gente joven se acerca y se va a seguir acercando al sindicato. Hemos descrito la coyuntura, hemos descrito un capitalismo impasible y una política que nos deja solos. El capitalismo es una fiera a la que la política le ha abierto la jaula y le ha dicho: sal. Sale y a todo el que pilla desprotegido se lo come. Quiere gente débil, quiere uno por uno, nos quiere uno por uno, no tolera las organizaciones, no tolera el contrapoder. Eso es lo que hemos definido en las ponencias que hemos aprobado. Hace poco yo veía una película, El Capital, de Costa Gabras, en donde la película termina, un presidente de un banco se dirige a la junta de accionistas del banco después de una pelea por el poder, que la gana, con las armas con que se ganan las peleas en el mundo económico, y les dice: hoy es un gran día, vamos a seguir exprimiendo a los pobres para hacernos mucho más ricos. Y eso no es ficción, eso es la realidad que hoy estamos sufriendo. El capitalismo padece una crueldad genética desde su nacimiento. Y, evidentemente, si la política le deja, va por todas. Y es lo que está haciendo. Y por eso nosotros, a la hora de definir con lenguaje claro lo que está pasando, tenemos que decir: esto es lucha de clases. Esto para nosotros es lucha de clases. Y queremos tener alguna oportunidad, porque nos la están ganando. Capital más globalizado que nunca, la política más irrelevante que nunca, y la bestia se come todo lo que puede. Uno puede tener dudas de por qué la política está representando el papel tan patético que estamos viendo. Si es porque se deja arrastrar, no tiene capacidad de reflexionar sobre lo que pasa, si es porque es vocacionalmente de derechas, que los hay, ¿no? O si es por pura corrupción, ¿no? Con un matiz, ayer también lo decíamos en el discurso del informe de gestión. Los corruptos no son una excepción. Corrupto es el sistema. A los corruptos se les paga, pero el sistema necesita pagar a los corruptos para que les sirvan. Porque se llamen Bárcenas, se llamen Rato, se llamen como uno quiera que se llamen, ¿no? En ese sentido, lo mismo que en la guerra, había un ejemplo, dicen que cuando Estados Unidos decide dar el golpe de Estado en Chile, se fijan en un militar que se llamaba Pinochet. Y dice: ese es nuestro hombre. Y un asesor de Kissinger le dice: pero Kissinger, ese es un hijo de puta. Y dice: sí, pero es nuestro hijo de puta. Rato, Bárcenas, son suyos. Son suyos. Son... ¿Qué estarán diciendo? Es uno de los nuestros. Lo han cazado. Sí, pero ese es uno de los nuestros, ¿no? La política está asumiendo la filosofía del capitalismo, ¿no? del neoliberalismo, la visión empresarial, la competitividad, la productividad, todo al servicio de la masificación del beneficio, ¿no? Y frente a valores de justicia y de solidaridad, lo que están diciendo es: aquí que se salve el que sea, el que pueda, todo es responsabilidad de cada uno, son responsabilidades individuales, como si las grandes fortunas no hubiesen contado con ayuda política, ¿no? En una situación donde nosotros estamos defendiendo un modelo de sociedad
donde para que la gente que se queda sin empleo y que necesita prestación social tenga derecho a la prestación social, ¿qué le dice el sistema capitalista? ¿Qué le dice el neoliberalismo? Búscate la vida, hombre. Es responsabilidad tuya. Dice, y analizas cómo se han hecho en los últimos años las grandes fortunas, pero no han tenido ayuda las grandes fortunas, ayuda política, ayuda pública para hacer y acumular capital. ¿Sí es lo que ha pasado? Han tenido cantidad de cobertura política para hacerlo, ¿no? Y en esta coyuntura nosotros vemos al capitalismo, es una fiera hegemónica que controla la economía, controla la política, controla la cultura, controla la educación, controla a base de talonario todo lo que puede. Medios de comunicación, controla casi todo, ¿no? Y en esta fase se da que tienes al capitalismo como una fiera y que tienes una política que, sinceramente, hace mucho tiempo que no sufríamos una política tan mediocre. Son dos caras de la misma moneda. La opción por la mediocridad en la política para dar cobertura a una fiera que está haciendo lo que está haciendo. Y nosotros, cuando analizamos la política de esta manera, porque queremos una aproximación distinta, evidentemente, a la política, decimos, nos habéis roto todos los equilibrios sociales. No hay equilibrio social. Y lo decimos con una amargura tremenda, con una gran frustración. Decimos, es un drama que esto sea así. Es un drama que se consiga arrastrar a toda la política y que deje en el espacio social tan relativizado el modelo de sociedad y que hoy no forme parte prácticamente de ningún partido. El debate sobre la distribución de la riqueza no está en la práctica política, sí en la retórica electoral, no en la práctica política. Y lo decimos con eso, con mucha amargura, con mucha decepción, pero sin ninguna resignación. No podemos resignarnos a aceptar que eso sea así. Nosotros creemos en la política, necesitamos la política, es imprescindible una regeneración de la política, pero solo va a venir de la mano de la movilización social. No es posible regenerar la política si hacen a catón el seguimiento de lo que manda el neoliberalismo. Y detrás de las llamadas al consenso que se están haciendo, parte del consenso es eso que llaman diálogo social, es dejadnos que la hegemonía sea completa, dejadnos que nosotros decidamos todo y entender o que entendamos que carece de sentido oponerse a todo lo que están haciendo, ¿no? Bueno, definido todo eso, que de eso hemos hablado en el Congreso, ¿nosotros qué vamos a hacer? Ayer decía en la contestación a las comarcales y a las federaciones, vamos a hablar más de nosotros y menos de los demás. Y vamos a hablar de los demás porque, evidentemente, con este toro con unos cuernos tan astifinos necesitamos alianzas. Pero vamos a hablar de nosotros y vamos a hablar de los demás para hacer alianzas que nos permitan hacer el trabajo que necesitamos hacer, ¿no? Tenemos que exprimir en la organización las posibilidades organizativas. Exprimir, sacar chispa a las posibilidades organizativas. Si hemos concluido que el poder del capital es muy grande, que la patronal tiene todo lo que le han dado y que el deslizamiento y la banalización de la política es como lo acabamos de decir, nos tenemos que preocupar todos, estoy hablando a los delegados al Congreso, delegadas y delegadas al Congreso, nos tenemos que preocupar todos por cómo optimizamos la organización en todos los ámbitos. Lo que viene es muy duro, con o sin rescate. Presupuestos con muchos recortes, reformas de pensiones, otra posible reforma laboral, que es la que pide la COE. Se les descuadra las cuentas en el desempleo. ¿Por qué no van a hacer otra del desempleo? Hoy se han publicado los datos del empleo en la encuesta de la EPA, 215.400 parados, 39.500 parados más que hace un año, el 16,2% de desempleo en Euskal Herria, 5,5 puntos más que la media europea, y solo Grecia y el Estado español están por encima de nosotros. Sus políticas, las políticas que aplican, destruyen empleo. El empleo, la preocupación por el empleo de los políticos es una preocupación retórica, porque ellos saben que sus políticas destruyen empleo. Parte de la alternativa, porque vamos a hablar un poco de lo local, muy brevemente, es la política fiscal. Nos ha dicho el presidente, el Lehendakari, que va a elaborar los presupuestos con 1.200 millones menos en el año 2013. Nosotros, sin hacer un acopio de propuestas total, porque se pueden buscar más,
Le decimos, si usted toma nota de lo que nosotros le vamos a decir ahora, su gobierno tiene la capacidad de recaudar 1.850 millones de euros. No es necesario que haga ningún recorte. ¿Cómo? En el IRPF, la renta media declarada por las actividades empresariales y profesionales, si fuese igual que la media de los trabajadores, se recaudarían 570 millones de euros. 300 en el IRPF y 270 en el IVA. En el IRPF, si el tipo marginal se subiese al 56%, 300 millones de euros. Volver al patrimonio, impuesto del patrimonio que teníamos en el año 2008, 80 millones de euros. Establecer el impuesto de sociedades, el tipo marginal, que ya estaba del 35%, 900 millones de euros. Podemos seguir sumando. ¿Por qué digo esto? Porque en Navarra, en proporción, ¿no? En Navarra, en la misma proporción, lo mismo. Digo esto porque el dato objetivo es que si la presión fiscal media con el concierto y el convenio se elevara a la presión fiscal media europea, en Hego Euskal Herria se podrían recaudar 8.000 millones de euros más. Eso es tremendo, ¿no? Es tremendo que nuestros gobernantes, antes de ir por porque eso es una opción, recortar es una opción, pero no es la única alternativa, faltaría más, ¿no? Lo que le decimos al nuevo lehendakari es imposible que recortes 1.200 millones de euros sin destruir empleo, sin destruir servicios públicos y sin destruir gasto social. Es imposible recortar el 11,4% del presupuesto sin hacer eso. Le decimos que hay alternativa a los recortes que plantea y que no compare a su gobierno con una familia que lo pasa mal. El gobierno tiene recursos coercitivos para ir a la política fiscal. Y decimos, ¿y por qué no lo hacéis? No lo hacéis porque queréis seguir el mandato de la patronal en la política fiscal, que es lo que nosotros no aceptamos. Y de esto no se quiere hablar. No se ha hablado hasta ahora y no se quiere hablar. Los partidos políticos que gestionan el tema fiscal con concierto o con convenio están dispuestos a seguir haciendo lo que manda la patronal. La patronal dijo ayer, antes de ayer, para ser más exactos, que con el nuevo gobierno tiene una muy buena relación. Mejor que con el anterior. Es posible tener mejor relación que con el anterior. Reconoce que ya ha estado con varios consejeros y que las relaciones son buenas. Ellos van a lo suyo, ¿no? Bueno, a esta realidad es lo que hay que explicar. A esta realidad de entendimiento estructural entre los gobiernos y la patronal se le quiere poner el sombrero del diálogo social. Ahí ELA no va a estar. No, nosotros no vamos a estar ahí. El Estado, lo decíamos ayer, ha unido el neocentralismo y el neoliberalismo. Nosotros del Gobierno navarro no esperamos nada. Esperamos que esa pesadilla termine pronto. Porque esta semana UPN, PP y PSN, a una propuesta de que ELA y LAB hablaran en el Parlamento sobre qué nos parecía el informe de Contos de la Cámara de Contos sobre el tema de la formación y de los gastos y todas esas historias, nos han vetado. Nosotros no tenemos derecho a hablar en el Parlamento navarro respecto de esa realidad. Esa es la democracia navarra para una representación sindical del 35%. En la CAP, en la Comunidad Autónoma Vasca, nosotros hemos dicho, si los partidos políticos y las... Ahí va. Me estoy alargando. Si los partidos políticos vascos y las instituciones vascas aceptan el sistema que construye el Estado, reforma de la Constitución, ley de estabilidad presupuestaria y leyes básicas, la Comunidad Autónoma Vasca va a ser una delegación administrativa del Gobierno de Madrid y va a ser administrada por el PNV en el Gobierno. Antes de elecciones no iba a haber copago, después de elecciones el que está en el Gobierno va a aplicar el copago. Pongo el copago a modo de ejemplo, porque va a ser todo así. El punto de encuentro con Madrid en eso que llaman bilateralidad es hacer la política del PP.
Nosotros de eso no tenemos ninguna duda, en todo, en educación, en lo social, en todo. Si buscas la bilateralidad con el PP es porque aceptas hacer la política del PP. Si vale como símil y nos imaginamos un partido de fútbol en donde hay un equipo que va perdiendo y el entrenador del equipo decide que hay que dormir el partido. Bueno, pues eso es lo que está pasando en la política vasca. El Estado tiene un proyecto involutivo en todos los ámbitos. El Estado está abocando todo lo poco que quedaba para decidirlo mediante leyes básicas y decir al que está en el gobierno qué es lo que tiene que hacer, y el que va perdiendo el partido porque le están dejando sin nada decide dormir el partido, renunciar a la confrontación democrática. Si se renuncia a la confrontación democrática, vamos a administrar, evidentemente, como antes decía, la política del PP. Un ejemplo de esto es que tenemos una mayoría abertzale en el Parlamento Vasco, 48 de 75, pero que no se concreta en nada en relación a todo esto que yo estoy diciendo. El pánico al enfrentamiento democrático con Madrid es una rémora que, si se confirma, desgraciadamente marcará el signo de la devaluación del proyecto nacional vasco, y nosotros no compartimos que eso sea así. Hemos llevado a la ponencia, hemos aprobado una resolución y decimos que la lucha democrática por la soberanía de nuestro pueblo exige mucho más que la lucha electoral. Y nuestra organización, si somos capaces de hablar de objetivos, estrategias y aliados, está disponible. Pero si no se habla de objetivos, de estrategias y de aliados, no estamos dispuestos a hacer procesión. Alternativa, alianzas y movilización. Partiendo de la base de que los que estamos en las propuestas alternativas no damos ninguna cobertura a gobiernos y patronal, una cuestión básica. Los logros sociales son consecuencia de la presión, son consecuencia de la lucha desde abajo. Nosotros hemos hecho un intento en el Congreso de explicarnos, para explicar fuera, lo imprescindible que son las alianzas en este momento. En el ámbito social y sindical, ¿no? ¿Por qué hay que construir poder? Hemos intentado explicar. Y nos decimos y les decimos a los que son los que queremos que vengan con nosotros que es imprescindible dar dimensión estratégica a una alianza sindical y social para interpelar a la política. Es imprescindible, ¿no?, para defender una agenda social propia. El valor que tuvo la huelga del 21 de mayo del 2009 fue que ellos que querían gestionar, ya lo hemos dicho esta mañana, es que qué valor tiene que nosotros tengamos una agenda reivindicativa, una agenda de propuesta alternativa y una agenda de movilización, ¿no? Y a los movimientos sociales y a los sindicatos, él a qué les dice que nos tenemos que querer mucho, que nos necesitamos, que tenemos que hacer el esfuerzo más grande del mundo por sumar. Ojalá lo consigamos en el ámbito sindical para la negociación colectiva. Ojalá lo consigamos para el ámbito social. Y a nosotros nos parece que es imprescindible. No puede uno describir esta realidad y no preocuparse de que es un déficit estructural de lo nuestro si las alianzas no funcionan. Y hay que hacer ese esfuerzo para trabajar las alianzas. Y en relación a la relación, el ALAB, lo mismo, exactamente lo mismo. Hablar de los problemas que tenemos que hablar de esos problemas, faltaría más, es la única manera de que se puedan superar. Y desde la prioridad de lo sindical y social, somos sindicatos de clase y abertzale, pero de lo nuestro no se ocupa nadie más que nosotros. Y nuestra conclusión es que la política está relativizando el modelo de sociedad y tenemos que interpelar por igual a toda la política. A toda la política. Ese es el punto de... Cuando estuvimos en el Congreso, invitados en el Congreso de LAB, Ainhoa ha estado aquí hoy y ha tenido una intervención, digo, nosotros tenemos que seguir hablando. No tenemos más remedio que seguir hablando y con vocación
de buscar, de desbrozar, de volvernos locos, de hacer lo que haga falta, pero tenemos que hacernos un llamamiento claramente a la alianza, a intentar compartir lo máximo posible, ¿no? Nosotros en el Congreso de LAB dijimos langileen interesen aldeko indarra bildu nahian, euskal sindikalismoaren aliantza defendatzen dugu esparru sindikal, sozial eta politikoan lan egiteko. Autonomía sindical. Yo voy ya terminando. No somos un instrumento partidario. Queremos una relación con los partidos basada en el respeto de nuestra autonomía sindical. Qué importante es para nuestra organización poder decidir su reflexión, su propuesta y su nivel de acción sin que nadie de fuera nos diga nada. Algunos, con malas artes, últimamente nos han recordado lo importante que es eso, ¿no? Queremos que la gente que está en ELA y pueda estar afiliada a partidos políticos esté muy cómoda en ELA, sabiendo que el sindicato no es de su partido y tampoco es de otro. El sindicato es el sindicato. Y nosotros pensamos que hay mucha gente afiliada a partidos políticos que tiene perfecto derecho a estarlo y que como trabajadores tienen perfecto derecho a estar en un sindicato como el nuestro. ELA defiende que esa gente esté a gusto y cómoda en nuestra organización, sabiendo lo que antes he dicho. Eso es lo que hace ELA. No nos imaginamos, lo hemos repetido estos días varias veces, no nos imaginamos un país en donde las instituciones y los partidos tomen decisiones y el sindicato se tenga que callar. Y más, no nos imaginamos a la izquierda en el gobierno preocupada por el control, por adormecer, porque no se le interpele desde fuera a lo que haga. En el mundo mundial eso está comprobado. Cuando un partido llega al gobierno, si su preocupación es, relativizando el modelo de sociedad, preocuparse por qué interpelación desde fuera se le está haciendo, si no hay interpelación exterior, no va a haber política de izquierda en las instituciones, que es la que nosotros estamos demandando. Y para terminar, ¿sabéis qué no pueden hacer las leyes? Vuelvo al principio de la intervención. Las leyes lo que no pueden hacer es quebrar la obsesión por la organización. No es disponible legalmente, ¿no? Se ha hecho en tiempos mucho más duros que los actuales. Hacer organización, la ley no puede disponer de ello. Nosotros no le negamos dificultad a lo que queremos hacer. Simplemente lo hemos colocado como un gran reto, el que tenemos ahora como organización, como cuadros, como militantes, ¿no? Pero lo decimos de esta manera porque es que no hay otro camino. Lo que vayamos a hacer nos va a costar mucho sudor, pero no hay otro camino que el trabajo organizativo. Y entender trabajo organizativo desde lo que le corresponde al Comité Ejecutivo hasta lo que nos corresponde hacer en la sección sindical cualquiera, la que uno se pueda imaginar. Llevamos 2 congresos consecutivos con un eslogan que marca una identidad clara. Langileekin, el anterior, lankidetu, este, marca identidad. ¿Y cómo tenemos que hacer eso? ¿No? Lo tenemos que hacer ¿cómo lo tenemos que hacer? ¿A través de quiénes lo tenemos que hacer? ¿Y dónde lo tenemos que hacer? Y yo termino diciendo la responsabilidad que tenemos los cuadros del sindicato. Somos responsables de dinamizar militantes, de ilusionar a la gente en el trabajo sindical. Suficiente con eso. Es nuestra responsabilidad. Nos pagan el sueldo para hacer sindicato. Todo lo que no se concrete en nuestra gestión y relación con militantes y delegados en la concreción de planes de trabajo en la empresa no vale para nada. Hay que hacer planes de trabajo en las empresas. Segundo, los militantes. La coyuntura que hemos descrito exige que la militancia desempeñe un rol activo para la sindicalización. Y eso solamente lo puede hacer la gente que está ilusionada. Solo con ilusión se puede trabajar en una cosa en la que se cree. Si no crees, no vas a estar motivado para hacer lo que hay que hacer. El militante, la mujer militante, es un tesoro.
y hace el trabajo más difícil que hay en una organización. El más difícil es atreverse a sindicalizar un ámbito de trabajo, ganar espacio sindical en el ámbito de las empresas. Delegados, delegadas. ¿Sabe cuántos delegados tenemos? Me pasó Chema el otro día los datos de cierre, el último, 9.084 delegados y delegadas. Son muchos, ¿eh? Y más daría si eso que hemos llamado vinculación, más daría si nosotros en la relación con delegados y delegadas, tratándoles con el máximo respeto, fuéramos capaces de ganar en vinculación, porque lo que no hagamos a través de ellos, el sindicato no lo va a conseguir. ¿Dónde? En la empresa, en el lugar de trabajo. El sindicalismo se juega en las empresas. El margen de mejora del sindicato está ahí y no hay otra vía. Donde no tengamos esas personas que antes he descrito, no va a ser posible. Y hemos unido el planteamiento organizativo, yo creo que de manera magistral, a el reto en perspectiva que vamos a tener en el ámbito de la negociación colectiva. ¿Qué nos falta por discutir? Dice, ¿qué necesitamos para hacer todo eso? Y tenemos que discutir eso con muchísima tranquilidad en la organización, porque todo lo que necesitemos y podamos lo tenemos que poner al servicio de este modelo sindical. Todas las adaptaciones organizativas que sean necesarias hay que hacerlas para ser efectivos en ese trabajo. Es la tarea principal que tenemos en el cierre de este congreso. Y si cuando salís de aquí os preguntan ¿de qué habéis hablado en el congreso de ELA? Hemos hablado de organización. Eskerrik asko.